I know. I'm so sorry. La puerta de la estación de guardabosques se abrió a las 5:47 a.m. y reveló una escena imposible. Brett Harrison, con 15 años de soledad en la montaña a sus espaldas, se quedó paralizado mientras la luz del amanecer se filtraba entre los pinos detrás de ella. Una pastora alemana estaba arrodillada en el suelo, temblando. En su boca, apenas moviéndose, colgaba un cachorro, blanco como la nieve recién caída. Los ojos oscuros de la madre se clavaron en los de él. Una sola lágrima recorrió su hocico, reflejando el oro del sol naciente. Dio un paso adelante, dejó al cachorro a sus pies y luego retrocedió, temblando, pero sin apartar la mirada. Sin gruñir, sin ladrar. Solo con esa mirada. Desesperada, suplicante, increíblemente humana. A Brett se le hizo un nudo en la garganta, el cachorro no respiraba bien. La madre no se marchaba. Sus manos se movieron antes de que su mente se diera cuenta, levantando a la criatura liviana, aún tibia, apenas. Lo que no sabía era que esto no era misericordia, era guerra. Deja un me gusta y comparte tus opiniones en los comentarios junto con la ciudad desde la que nos ves ahora. Continuemos con la historia. 3 meses antes del cachorro blanco, antes de la elección imposible, Margaret Chen estaba sentada en la misma mesa de la cocina donde murió su marido. El sol de junio se colaba por las ventanas que James había instalado 40 años atrás, cuando sus manos eran jóvenes y el rancho parecía infinito. Ahora ella tenía 65 años. James llevaba 3 años muerto. La casa lo recordaba mejor que ella algunas mañanas. 2 tazas de café seguían apareciendo en la encimera cada amanecer, la de ella llena, la de él vacía. Un hábito que no podía romper, que no quería romper. El rancho Thompson se extendía a lo largo de 400 acres de las estribaciones de las montañas rocosas, a 15 millas de Pinecrest, Colorado. Población, 800 habitantes, con un descenso anual. El tipo de pueblo donde todo el mundo conoce tu nombre y la mitad de tus asuntos. 200 ovejas pastaban en los prados altos. 6 pastores alemanes cuidaban del rebaño, esbeltos y eficientes como la tierra que los había criado. La realidad financiera de Maggie cabía en un sobre de Manila, $15,000 en impuestos sobre la propiedad con 3 meses de retraso. Sus ingresos por la lana le reportaban $2,000 al mes, sus gastos ascendían a 4, las cuentas eran sencillas, la solución no lo era. Su hijo Michael la visitaba una vez al mes desde Denver, siempre con prisa, siempre mirando su teléfono. De 38 años, recién divorciado, luchando por la custodia de Emma, de 7 años, últimamente empezaba todas las conversaciones de la misma manera. Mamá, tenemos que hablar de tu futuro. Código para vender el rancho, mudarte a vivir, déjame encargarme de tu vida. Dakota fue el último perro que James trajo a casa antes de que el cáncer se lo llevara. Tenía 4 años, era negro y marrón, con unos brillantes ojos oscuros que seguían cada movimiento de Maggie. Donde quiera que iba Maggie, Dakota la seguía. Durante las tareas matutinas, las reparaciones de la tarde, los paseos vespertinos hasta la valla, donde las cenizas de James alimentaban las raíces de un viejo roble. «¿Estás embarazada, verdad, chica?», Maggie se lo había preguntado 2 meses atrás, al ver cómo se hinchaba el vientre de Dakota. El padre era obvio, Kodiak, el macho alfa, enorme e imponente. Buena estirpe. Los cachorros serían fuertes. Bill Thompson se encargaba de las operaciones diarias. De 55 años, contratado por James hacía una década, leal como los perros, vivía en la pequeña cabaña del administrador cerca del granero, solo desde que su esposa lo abandonó. Hombre tranquilo, capaz, pedir poco, darlo todo. Ruth Patterson vivía en la propiedad vecina, una casa de campo en mal estado en 5 acres. 72 años, viuda desde hacía 10, sobreviviendo con los cheques de la seguridad social que apenas cubrían los servicios públicos. Compartían el café 3 mañanas a la semana, 2 ancianas viendo cómo el mundo cambiaba más rápido de lo que ellas podían. Ladra. Sarah Winters dirigía la única clínica veterinaria de Pinecrest, una madre soltera con una deuda estudiantil que superaría su optimismo. Le cobraba a Maggie la mitad del precio, porque James la había ayudado una vez a comprar el edificio. Así era el mundo antes de Ghost. Y antes de que todo cambiara, antes de que las decisiones se volvieran imposibles, el granero olía a heno y aceite de linterna la noche en que Dakota entró en trabajo de parto.
A finales de mayo, al caer la tarde, con la temperatura bajando, Bill y Maggie velaban en el corral de partos que habían acondicionado para el nacimiento. Dakota caminaba de un lado a otro, daba vueltas y gemía en voz baja. Rompiéronle la bolsa a las 9:30. El primer cachorro llegó a las 10:15. Marrón y negro, mojado y retorciéndose, Dakota lo limpió con eficaces lametones. Bill sonrió. Buen tamaño. Sano. El segundo llegó 20 minutos después. Luego el tercero, el cuarto, el quinto. Todos normales, todos fuertes, todos con los colores intensos que se esperaban de los linajes de pastor alemán. Dakota los amamantó, agotada pero tranquila, mientras Maggie revisaba a cada cachorro en busca de paladares, hendidos y problemas respiratorios. 5 es una buena camada, dijo Bill, levantándose para estirarse. ¿Ha terminado? El cuerpo de Dakota se contrajo de nuevo. Con fuerza, gritó, un sonido que ninguno de los dos humanos había oído antes en ella. La contracción duró 90 segundos, y luego otra. El sexto cachorro no salía fácilmente. Pasaron 2 horas. Maggie llamó al doctor. Winters a medianoche. Lleva 2 horas empujando. No pasa nada. La voz de Sarah estaba pastosa por el sueño. ¿Está sufriendo? Sí. Estaré allí en 20 minutos. Sarah llegó con su kit de emergencia, con la bata de quirófano puesta sobre el pijama. Examinó a Dakota y frunció el ceño. Hay uno más. Está en posición podálica. Tenemos que girarlo, o morirá al intentar dar a luz. La manipulación duró 15 minutos que parecieron horas. Dakota puso los ojos en blanco. Mordió la toalla que Maggie le había puesto en la boca. Finalmente, Sarah sintió el cambio. Ya está. Aquí viene. El sexto cachorro salió a las 1:47 a.m. blanco puro. El granero quedó en silencio, salvo por el jadeo de Dakota. El cachorro era más pequeño que sus hermanos, con el hocico rosado contra el pelaje incoloro, los ojos cerrados, pero ya malformados. Tan mal que lo malo llenaba el espacio como el humo. Bill habló primero. ¿Qué demonios es eso? Sarah lo levantó y lo examinó bajo la luz de la linterna. Albino. Ausencia total de melanina, piel rosada, pelaje blanco, probablemente ojos azul pálido cuando se abran. Miró a Maggie. Esto es increíblemente raro. 1 de cada 20.000 nacimientos. Maggie lo cogió. El cachorro estaba frío y le costaba respirar. ¿Vivirá? Quizás. El tono de Sarah decía que probablemente no. El albinismo conlleva complicaciones. Fotosensibilidad, problemas de audición, sistema inmunológico comprometido. En la naturaleza, estos animales no sobreviven. Se considera que la genética es defectuosa. Dakota no se había movido para limpiar al cachorro blanco. Estaba amamantando a los otros 5, ignorando deliberadamente al sexto como si no existiera, como si nunca hubiera nacido. Lo está rechazando, dijo Bill en voz baja. Sarah colocó al cachorro blanco cerca de las tetillas de Dakota. Dakota gruñó bajo y amenazante, alejando su cuerpo. El cachorro maulló, ciego y desesperado. El gruñido de Dakota se hizo más profundo. Desde la esquina del granero, apareció Kodiak. El enorme macho había estado observando desde las sombras. Se acercó al lugar del parto, olisqueó a cada uno de los 5 cachorros normales, lamió la cabeza de Dakota y luego sus ojos se posaron en el blanco. El gruñido que salió de Kodiak no era una advertencia, era un veredicto. Mostró los dientes, erizó el pelo y dio un paso hacia el cachorro rechazado. No. Maggie cogió al cachorro blanco y lo apretó contra su pecho. Ni hablar. Kodiak se mantuvo en su sitio, mirándola a ella, al cachorro y luego de nuevo a Dakota. La ley de la manada era clara. Los descendientes defectuosos eran eliminados. Estaba esperando a que Maggie lo entendiera. Bill puso la mano en el hombro de Maggie. Maggie, la naturaleza tiene sus razones. Es lo más bondadoso. Toda vida merece una oportunidad. Su voz era fría como el hielo. James siempre decía eso. James también sabía cuándo dejar que la naturaleza siguiera su curso. El cachorro blanco apenas respiraba, su temperatura corporal estaba bajando. Sin el calor y la leche de su madre, moriría por la mañana de todos modos. Sarah sacó una jeringa de su botiquín y extrajo leche de fórmula de un biberón. Si lo dices en serio, empezamos ahora. Alimentarlo a mano cada 2 horas, las 24 horas del día, durante semanas. Durante los 3 días siguientes, el rechazo de Dakota se endureció hasta convertirse en algo peor que la indiferencia, una hostilidad activa.
Cuando Maggie intentó colar al cachorro blanco para alimentarlo, Dakota le gruñó, casi llegando a morderlo. Los otros 5 prosperaban, abrían los ojos y ganaban peso. El sexto se debilitaba por momentos a pesar de los intentos de Maggie por alimentarlo. El comportamiento de Kodiak se volvió agresivo. No salía del granero, colocándose constantemente entre Dakota y el cachorro blanco que Maggie mantenía en una caja térmica. Los otros 4 perros de trabajo del rancho comenzaron a aparecer, rodeando y gruñendo a la caja. El instinto de manada superó la tolerancia individual. Bill tomó la decisión el 4.º día. Maggie, voy a traer a Travis Caldwell. Él sabe de cría. Él confirmará lo que ya sabemos. Travis Caldwell llegó esa tarde, antiguo adiestrador profesional de perros, con una reputación basada específicamente en los pastores alemanes. Tenía 42 años, era delgado y tenía unos ojos que habían visto cosas de las que no hablaba. Miró al cachorro blanco durante 30 segundos. Defecto genético. Nunca se integrará en una manada de trabajo. Lo más bondadoso es la eutanasia. Puedo encargarme de ello si quieres. Le temblaba la mano cuando lo dijo. Nadie se dio cuenta. Maggie le dio 3 días más. Si sigue vivo, buscaremos otra solución. Esa noche, Dakota tomó una decisión. La puerta del granero no debería haber estado abierta. Bill la comprobaba todas las noches antes de acostarse, un acto que había convertido en un acto reflejo tras 40 años de trabajo en el rancho. Pero aquella 7ª noche, el cansancio le hizo descuidarse. El pestillo no se cerró. El viento hizo el resto. Dakota esperó hasta las 3 de la madrugada, cuando incluso la vigilancia de Kodiak se relajó y se durmió. Los otros 5 cachorros estaban calentitos en su montón, con el estómago lleno, soñando lo que sueñan los perros. El blanco yacía en su caja calefactada a 3 metros de distancia, respirando superficialmente. Solo. Llevaba días observándolo, luchando consigo misma. El instinto maternal le gritaba una cosa, la supervivencia de la manada le gritaba otra. Cada vez que miraba ese pelaje sin color, su cuerpo se tensaba con órdenes contradictorias. Proteger, rechazar, proteger, rechazar. El bucle la estaba volviendo loca. Maggie había acercado la caja calentadora cada noche, tratando de desensibilizar a la manada. No estaba funcionando. La agresividad de Kodiak iba en aumento. Ayer se había abalanzado sobre la caja y solo la intervención de Bill lo había detenido. El mensaje era claro. Elimina el defecto o lo haremos nosotros. Dakota se puso de pie, con cuidado de no despertar a los demás. Se acercó a la caja térmica, con pasos deliberados. El cachorro blanco se movió y emitió un sonido. Sus orejas se aplastaron contra la cabeza. Bajó la cabeza, abrió las fauces y, durante 10 segundos, el granero contuvo la respiración. Luego, con delicadeza, mucha delicadeza, cerró los dientes alrededor del diminuto cuerpo y lo levantó. El cachorro no lloró. De alguna manera, lo sabía. El silencio significaba supervivencia. Dakota salió por la puerta abierta del granero a la luz de la luna. El bosque esperaba más allá de la valla del pastizal, 3 millas de pinos y granito que conducían a la estación de guardabosques. Ella había visto al humano allí antes, durante las patrullas fronterizas con James, cuando James aún vivía. El humano que vivía solo. El humano que curó la pata rota de un coyote el invierno pasado y lo liberó. El humano que dejó estaciones de agua para la vida silvestre durante la sequía. Si había algún lugar seguro, tal vez era allí. Caminó toda la noche. El cachorro se hacía más pesado con cada kilómetro, o tal vez solo era que su mandíbula estaba cansada. Se detuvo 2 veces para descansar, colocándolo con cuidado sobre la hierba suave, lamiéndolo para mantener la circulación y volviéndolo a coger. El cielo del este comenzaba a palidecer cuando la cabaña apareció entre los árboles. Las piernas de Dakota temblaban, no por el esfuerzo, sino por lo que estaba a punto de hacer. Todos sus instintos le decían que devolviera al cachorro, que aceptara la ley de la manada, que sobreviviera. Pero algo más profundo que el instinto la impulsaba a seguir adelante, algo para lo que no tenía nombre. Se acercó a la puerta de madera y se detuvo. Aún podía dar media vuelta. Algo más profundo que el instinto la impulsaba a seguir adelante, algo para lo que no tenía nombre. Se acercó a la puerta de madera y se detuvo. Aún podía dar marcha atrás. La manada no se enteraría. Podía enterrar al cachorro en el bosque, volver antes del amanecer y todo volvería a la normalidad. El cachorro emitió un pequeño ruido contra sus dientes. Dakota se agachó, con las rodillas en el suelo, y esperó. El cielo se iluminó.
Los pájaros comenzaron sus discusiones matutinas. Dentro de la cabaña se oyeron pasos. La puerta se abrió. El humano la miró fijamente. Ella le devolvió la mirada, y entonces algo se rompió dentro de su pecho, una presa que no sabía que había construido. Y la humedad brotó de sus ojos. Algo que nunca había experimentado antes, este goteo que no era sangre ni baba, sino algo completamente diferente. Dejó al cachorro a sus pies, dio un paso atrás y observó cómo su rostro pasaba de la sorpresa a la confusión y luego a la comprensión. Su cuerpo temblaba tanto que pensó que se derrumbaría, pero mantuvo la mirada fija en él, tratando de comunicarse a través de la brecha entre especies. Por favor, salva lo que yo no puedo. Ama lo que ellos no aman. Dale a esta vida la oportunidad que se merece. La garganta del humano se movió. Se agachó y extendió las manos hacia el cachorro. Todo el cuerpo de Dakota gritaba que se abalanzara hacia adelante, lo recuperara y corriera. Se obligó a permanecer quieta. Él lo levantó y lo examinó. Ella vio cómo se le abrían los ojos al ver el pelaje sin color, la nariz rosada, lo extraño que era. Lo vio mirar hacia ella, con preguntas en los ojos. Ella no tenía respuestas, solo una decisión tomada. El humano se llevó al cachorro adentro. Dakota permaneció inmóvil. Mientras veía cómo se cerraba la puerta entre ellos, cada músculo le ordenaba derribarla, reclamar lo que era suyo. No se movió. Pasaron las horas. El sol subió. La puerta se abrió de nuevo. El humano salió con comida y agua y las dejó a 6 metros de distancia. Dakota no se acercó. Él volvió a entrar. Podía oír al cachorro llorar a través de las paredes, con un llanto agudo, desesperado, hambriento. Su leche bajó, involuntariamente, empapándole el pecho. El dolor físico no era nada comparado con lo que estaba pasando dentro de su cabeza. Cada célula gritaba, ve con tu bebé. Cada pensamiento respondía, está más seguro sin ti. Al mediodía, supo que no podía quedarse. Kodiak acabaría rastreando su olor. Si la encontraba allí, mataría al cachorro delante de ella para demostrarlo. Tenía que volver, enfrentarse a lo que fuera. Confiar en que este humano haría lo que su manada no haría. Dakota se puso de pie, con las piernas temblorosas. Miró la cabaña una vez más. Memorizó su forma, las vetas de la madera de la puerta, la ventana por la que podía oír pequeños llantos que se desvanecían mientras el humano trabajaba en el interior. Luego se dio la vuelta y regresó al bosque. No sabía que el humano se llamaba Brett Harrison, no sabía que tenía 38 años, que era un exmarine y que vivía solo porque las multitudes le recordaban a Kabul. No sabía que había pasado los últimos 5 años tratando de escapar de los recuerdos de un niño afgano al que había sacado de los escombros demasiado tarde. No sabía que salvar a este cachorro también podría salvarlo a él. Solo sabía que había hecho lo imposible, lo que la exiliaría de todo lo que había conocido. Había elegido el amor por encima de la ley, y esa elección había roto algo en ella que tal vez nunca sanaría. Las manos de Brett Harrison estaban más firmes que su respiración cuando colocó al cachorro blanco sobre la mesa de la cocina. La criatura apenas respondía. Tenía la temperatura corporal demasiado baja y se le veían las costillas a través de la piel translúcida. Había visto morir antes. Esto estaba cerca. Cogió su radio y sintonizó el canal de emergencias veterinarias. Dr. Winters, aquí el guardabosques Harrison del sector 7. Necesito ayuda inmediata. Cambio. Estática. Luego una voz femenina aturdida. Persistencia. Cambio. Estática. Luego una voz femenina. Aturdida. ¿Harrison? Son las 6 de la mañana. ¿Cuál es la emergencia? Tengo un cachorro de pastor alemán recién nacido. Albino, hipotermia grave, posible deshidratación, dificultad respiratoria. Su madre lo abandonó en mi puerta. El silencio se prolongó tanto que Brett pensó que había perdido la conexión. Puerta. El silencio se prolongó tanto que Brett pensó que había perdido la conexión. Entonces, repite eso. ¿Qué hizo la madre? Lo trajo a mi cabaña, lo dejó a mis pies y se marchó. Eso no es un comportamiento canino normal. Soy consciente. ¿Puedes venir o no? Dame 40 minutos. Manténlo caliente. No le des nada de comer todavía. Brett envolvió al cachorro en su camiseta térmica, la que llevaba debajo del chaleco antibalas en Afganistán, que seguía doblada en su cómoda después de 5 años. Sostuvo el bulto contra su pecho, su propio calor corporal, el mejor mecanismo de calentamiento disponible. La respiración del cachorro era incorrecta, superficial e irregular,
con pausas que duraban demasiado. «Vamos», le susurró. «No has sobrevivido a ese paseo para rendirte ahora». A través de la ventana, observó la línea de árboles donde había desaparecido la madre. No se había alejado mucho. Podía verla, una silueta oscura entre los pinos, observando, sin marcharse, sin acercarse, solo presenciando. Su cabaña era un espacio funcional de 74 metros cuadrados. Cocina, baño, dormitorio, sala principal con estufa de leña, equipo de radio, mapas, botiquín de primeros auxilios, todo lo que un guardabosques necesitaba para turnos de 2 semanas en solitario en la montaña, nada de lo que necesitaba un cachorro prematuro. El trastorno de estrés postraumático de Brett había sido peor en las multitudes. El terapeuta de la administración de veteranos lo llamaba hipervigilancia, provocada por demasiada gente, demasiadas variables, demasiadas cosas que podían salir mal. Las montañas eran sencillas, predecibles. Se podían ver las amenazas venir. Hasta que apareció una perra llorando y le entregó a su cachorro. Ladra. Sarah Winters llegó en 53 minutos, conduciendo más rápido de lo que permitían las carreteras de montaña. Irrumpió por la puerta con una bolsa de lona llena de suministros, ya quitándose la chaqueta. «Déjame ver». Brett desenvolvió al cachorro. La cara de Sarah pasó por la misma progresión: sorpresa por el color, preocupación por el tamaño, sombría evaluación de las probabilidades. Sacó un termómetro. Temperatura rectal, primero 94 grados, lo normal era 101 a 102 para cachorros de esta edad. Hipotermia crítica. Sarah desempacó bolsas térmicas, las activó y las colocó en una caja de cartón forrada con toallas. «Tenemos que calentarlo gradualmente. Si lo hacemos demasiado rápido, entrará en shock». Insertó un catéter intravenoso tan pequeño que Brett apenas podía verlo, conectado a una bolsa de líquidos. La deshidratación es grave. No ha mamado correctamente en días, si es que lo ha hecho. ¿Sobrevivirá? La pausa de Sarah fue respuesta suficiente. Quizás un 50%. Necesita cuidados las 24 horas del día durante al menos 2 semanas. Alimentación intensiva cada 2 horas. Control de la temperatura. El albinismo complica todo. Sistema inmunológico comprometido, fotosensibilidad, probables déficits auditivos. En la naturaleza, estos animales no sobreviven. La genética juega en nuestra contra. ¿Cuánto cuesta este nivel de cuidados? Sarah hizo cálculos mentales. Suministros, medicamentos, mi tiempo. 3.000, como mínimo. Probablemente más. El sueldo de guardabosques de Brett era de 38.000 al año. 3.000 era el sueldo de un mes después de impuestos. Su cuenta de ahorros tenía $4.200, un fondo de emergencia para cuando se estropeara la camioneta o necesitara un techo nuevo. Miró al cachorro, que apenas se movía en su caja calefactada. Miró por la ventana a la perra madre, que seguía observando desde el bosque. «Pagaré lo que sea necesario». Sarah lo estudió. «¿Por qué? No es tu perro. Ni siquiera sabes de dónde viene». «Sí, lo sé. En el rancho Thompson, a 24 kilómetros al sur. He visto a esos pastores patrullando», dijo señalando hacia la ventana, «y ella me lo pidió. Esa madre me pidió que dijera lo que ella no podía decir». «Brett, eso es antropomorfización. Los perros no. Sé lo que vi». Su voz sonó más dura de lo que pretendía. Ella lloró. Me entregó su cachorro, lloró, y luego se marchó. Eso es una elección. Es una decisión. No voy a ignorarlo. Sarah suspiró y comenzó a preparar la leche especial para cachorros. «Entonces, empecemos ahora. Primero, hay que alimentarlo. Pequeñas cantidades cada 2 horas. Te enseñaré cómo hacerlo». Las siguientes 72 horas se convirtieron en un ciclo de alimentación, calentamiento y supervisión. Brett puso alarmas cada 2 horas, despertándose para tomar la temperatura, administrar la fórmula con una jeringa y comprobar si había irregularidades en la respiración. Dormía en fragmentos de 90 minutos, con la caja del cachorro junto a su cama. La madre venía 2 veces al día, a las 6 de la mañana y a las 6 de la tarde, con la precisión de un reloj atómico. Aparecía en la línea de árboles, se sentaba durante exactamente 1 hora y luego desaparecía. Nunca se acercaba a menos de 15 metros, nunca fuera de su vista. Al tercer día, el cachorro abrió los ojos. De color azul pálido, casi blancos. La pupila apenas se distinguía del iris. Sarah los examinó con una linterna. Se confirmó la fotosensibilidad. La luz solar directa le causaría dolor. Posiblemente ceguera.
Tendrás que mantener la cabaña en penumbra. Brett cubrió las ventanas orientadas al sur con tela oscura. Su mundo se convirtió en un crepúsculo, solo interrumpido por la luz de las lámparas cuando era necesario. Al quinto día, el cachorro había ganado 2 onzas. Sarah sonrió por primera vez. Quizá lo consiguiéramos. Brett empezó a hablarle mientras le daba de comer. Al principio eran tonterías. Luego, historias sobre Afganistán, sobre las montañas, sobre por qué vivía solo. El cachorro no podía entenderlo, pero el sonido de su voz parecía calmar a ambos. Había un niño en Kabul, dijo durante una toma de medianoche, de unos 7 años. Un artefacto explosivo improvisado destruyó el edificio en el que se encontraba. A ambos, había un niño en Kabul, dijo durante una toma de medianoche. De unos 7 años. Un artefacto explosivo improvisado destruyó el edificio en el que se encontraba. Lo saqué de los escombros, pensé que lo había salvado. Murió en mis brazos de todos modos. Una hemorragia interna que no pude ver. Limpió la leche de la barbilla del cachorro. Pienso en él todos los días. Me pregunto cómo estaría ahora si hubiera sido más rápido, más inteligente, mejor. El cachorro emitió un pequeño sonido. No era exactamente un ladrido, ni un gemido. Sí, susurró Brett. Lo sé, pero no vas a morir. No mientras yo esté aquí. A la segunda semana, se estableció la rutina. Las vigilias matutinas y vespertinas de Dakota continuaban con inquebrantable regularidad. El cachorro, al que Brett había empezado a llamar Ghost por razones obvias, comía bien. Tenía la temperatura estable y ganaba peso poco a poco. 2 libras a las 2 semanas de edad, pequeño pero ya no en estado crítico. Bill Thompson llamó a la estación de guardabosques el día 10. Harrison, soy Bill Thompson, del rancho al sur del tuyo. Creo que uno de nuestros perros podría estar visitando tu zona. ¿Una hembra negra y marrón? ¿Pastor alemán? Esa es Dakota. Ha estado desapareciendo 2 veces al día y regresando agotada. La seguí esta mañana. Está sentada en el bosque, cerca de tu cabaña. Lo sé. Lleva viniendo 10 días. Silencio. ¿Por qué? Brett me lo explicó. El parto, el abandono, las vigilias continuas. La respiración de Bill cambió al otro lado del teléfono. El cachorro blanco. Dios mío, te trajo el cachorro blanco. ¿Lo sabías? Todo el rancho lo sabía. Nació hace 3 semanas, era el 6º de la camada. La manada lo rechazó. Íbamos a sacrificarlo humanamente. Dakota no nos dejaba acercarnos a él, pero tampoco lo amamantaba. De todos modos, se estaba muriendo. La voz de Bill se tensó. Te lo trajo para salvarlo. Eso es lo que pensé. ¿Puedo decírselo a la propietaria, Maggie Chen? Está muy preocupada por las salidas de Dakota. Dile que el cachorro está vivo, dile que lo mantendré a salvo. Dile que Dakota puede seguir visitándolo. Maggie Chen apareció en la puerta de su cabaña el 12º día. Setentona, con el pelo blanco recogido en una trenza, ojos que habían visto demasiadas pérdidas. Se quedó en el porche, sin llamar, esperando a que él la viera por la ventana. Brett abrió la puerta. ¿Sroa Chen? Necesitaba verlo. Su voz era firme, pero sus manos no. El cachorro que Dakota salvó. Necesito ver si es real. Sacó a Ghost, que ahora pesaba 3 libras, tenía los ojos abiertos y empezaba a gatear. Maggie se llevó la mano a la boca. Las lágrimas brotaron inmediatamente. Mi marido James siempre decía que toda vida merece una oportunidad. Intenté darle una oportunidad a esta. La manada no me dejó. Extendió la mano, pero se detuvo. ¿Puedo? Brett puso a Ghost en sus manos. ¿El cachorro la olisqueó? Emitió un sonido de satisfacción y se acomodó en sus palmas. Las lágrimas de Maggie cayeron sobre el pelaje blanco. A James le habría encantado este pequeño luchador. Habría movido cielo y tierra para salvarlo. Levantó la vista hacia Brett. Gracias. Por ser el cielo y la tierra que yo no pude ser. Dakota hizo la parte difícil. Dakota te eligió a ti. Creo que es James hablando a través de ella. Él siempre supo en quién confiar. Le devolvió a Ghost, con cuidado. No puedo llevar al cachorro al rancho. La manada lo mataría en un día. Kodiak lo dejó claro. Pero puedo ayudar a pagar su cuidado. No es necesario. Joven. Tengo 65 años y llevo dirigiendo un rancho desde antes de que tú nacieras. Cuando ofrezco ayuda, la aceptas. Sacó un sobre de su abrigo. $500. Es lo que puedo prescindir este mes. ¿Vendrá más? Brett no quería aceptarlo.
Lo aceptó de todos modos. El orgullo no ayudaba a nadie. Maggie lo visitó 2 veces más ese primer mes, siempre brevemente, siempre trayendo algo, dinero, provisiones, comida para Brett. «Estás haciendo la obra del Señor», le dijo. «Déjame apoyarte». El día 25, Michael Chen apareció sin avisar. Cuarentón, traje caro, expresión irritada, había seguido la camioneta de su madre. «Eres el guardabosques que mantiene vivo ese error genético». Brett se paró en la puerta, bloqueando la entrada. «Esa es una forma de describirlo. Mi madre se está ahogando financieramente, el rancho está perdiendo dinero y te está dando dinero para mantener vivo a un animal defectuoso que debería haber sido eutanasiado al nacer». Michael apretó la mandíbula. «Esto es absurdo. El dinero de tu madre, la decisión de tu madre. No, es mi futura herencia la que se está desperdiciando por sentimentalismos». Se acercó más. «Ese cachorro es un lastre para los recursos. Nunca funcionará como perro de rancho. Nunca se integrará en una manada. Estás prolongando su sufrimiento por una fantasía de rescate equivocada». Brett apretó los puños. 5 años de terapia, ejercicios de respiración, control de la ira, todo se esfumó. «Fuera de mi propiedad». «¿O qué? ¿Me agredirás? Soy abogado». «Inténtalo». «Michael». La voz de Maggie resonó como un latigazo desde su camioneta. «Vuelve aquí ahora mismo». Michael se giró y señaló a Brett. «Inténtalo». «Michael». La voz de Maggie resonó como un latigazo desde su camioneta. «Vuelve aquí ahora mismo». Michael se giró y señaló a Brett. «Esto no ha terminado. Ese rancho tiene que venderse. Mi madre necesita cuidados adecuados, y ese animal es un símbolo de su incapacidad para afrontar la realidad». Volvió a la camioneta y se subió al asiento del copiloto. Maggie bajó la ventanilla. «Pido disculpas por mi hijo. Ha olvidado lo que importa. Lo que importa, mamá, es mantenerte con vida y con un techo». El grito de Michael resonó en todo el claro. Se marcharon en la camioneta, sin dejar de discutir. Brett se quedó mirando hasta que el polvo se asentó. Dentro, Ghost estaba despierto, tambaleándose sobre sus piernas inestables, tratando de moverse por la caja. Tenía 4 semanas. Sus ojos seguían los movimientos. Sus oídos respondían al sonido, aunque Sarah decía que su audición nunca sería perfecta. El pelaje blanco se hacía más espeso, empezando a parecer un perro de verdad en lugar de una bola de algodón con pulso. «Tu existencia es aparentemente una crisis financiera», le dijo Brett a Ghost. «Lo siento». Ghost se tambaleó al intentar alcanzarlo, se enderezó y lo intentó de nuevo. Obstinado, persistente, negándose a rendirse. «Sí», dijo Brett, cogiéndolo. «Yo también». La 5ª semana llegó Travis Caldwell. Brett conocía el nombre, un chico de la zona que solía adiestrar perros profesionalmente. Algo había acabado con esa carrera. Travis se quedó junto a la línea de árboles, sin acercarse, solo observando eamente la vigilia vespertina de Dakota. Brett salió. «¿Puedo ayudarte?» Travis dio un respingo. No había oído su llegada. Solo observaba. «He oído hablar del albino. Quería ver si era real». «Es real». La cara de Travis era indescifrable. «¿Puedo verlo?» Algo en el interior de Brett le decía que no. Algo en el interior de Travis le decía que no. Algo en los ojos de Travis le decía que había peligro, pero Dakota no había reaccionado. Seguía sentada tranquilamente, observando la cabaña. Brevemente, sacó a Ghost. Travis lo miró fijamente durante 30 segundos, con una expresión en la cara que reflejaba emociones que Brett no sabía nombrar. Entonces, la mano de Travis se extendió, temblando violentamente, y se retiró. Debería haber sido sacrificado al nacer. Su voz era hueca. Los defectos genéticos como este no causan más que dolor. Al animal y a todos los que lo rodean. Lo más bondadoso es acabar con ello pronto. Es un poco tarde para eso, Travis apretó la mandíbula. Estás cometiendo un error. Esa cosa nunca se integrará en su manada. Nunca será normal. Lo estás condenando a una vida de rechazo y aislamiento. Miró directamente a Brett. A veces, la misericordia parece una decisión difícil. Piénsalo. Se alejó con movimientos rígidos. Dakota lo vio marcharse, con el pelo ligeramente erizado. Brett miró a Ghost, que ahora dormía en su palma. Todo el mundo tiene una opinión sobre tu vida, chico. Menos mal que dejé de escuchar a todo el mundo hace unos 5 años.
A las 6 semanas, Ghost pesaba 2,5 kilos, estaba aprendiendo a comer comida blanda mezclada con leche maternizada y daba pasos tambaleantes que casi se podían considerar como caminar. Sarah declaró que el periodo de crisis había terminado. El cachorro va a vivir, salvo complicaciones, tienes un perro. Brett sintió que algo se le soltaba en el pecho. Gracias. Por todo. No me des las gracias a mí. Dale las gracias a lo que te hizo abrir la puerta. Ella recogió sus cosas. Ghost necesita socializarse ahora. Estar expuesto a otros perros, personas, entornos, con cuidado, debido a su sensibilidad al sol y a su sistema inmunológico, pero es necesario. Dakota sigue visitándolo. Es un comienzo. Pero, con el tiempo, Ghost necesita su manada. Necesita saber que es un perro, no un humano con traje de perro. El problema era obvio. La manada de Ghost lo había rechazado. Volver al rancho significaba la muerte. Quedarse aquí significaba el aislamiento. Brett era excelente en el aislamiento. Había construido una vida sobre él, pero Ghost se merecía algo mejor que su daño. La notificación de ejecución hipotecaria llegó al rancho Thompson un martes por la mañana, con un membrete impersonal del gobierno que decía lo que Maggie ya sabía. $15,000 en impuestos sobre la propiedad, 90 días de retraso. Aviso final antes del procedimiento de embargo, 30 días para pagar. Después de eso, el condado se quedaría con la tierra en la que James había sudado sangre durante 40 años. Se sentó a la mesa de la cocina, la que había construido James, en la silla en la que él había muerto, y leyó las palabras hasta que se le nubló la vista. Ruth Patterson estaba preparando café, se quedaba a dormir con más frecuencia desde el último mareo de Maggie. 2 ancianas en una casa demasiado grande para cualquiera de ellas sola. ¿Qué tan mal está?, preguntó Ruth, aunque ya lo sabía. 30 días, y se acabó. Aunque ya lo sabía. 30 días, y se acabó. ¿La oferta de Michael sigue en pie? La propuesta del promotor inmobiliario estaba en un sobre diferente, uno de papel crema caro con membrete en relieve. $800,000 por la propiedad. Un complejo turístico de lujo, lo llamaban. Demoler la granja. Construir cabañas para huéspedes, instalaciones de spa, un restaurante con vistas al valle. Todo lo que James había construido, borrado. Todo lo que habían vivido, mercantilizado. Michael dice que eso lo resuelve todo. Dividir el dinero. Yo me mudo a Denver, cerca de él, y uso mi mitad para una residencia asistida. Él usa su mitad para la batalla por la custodia de Emma. Ruth sirvió café y puso una taza delante de Maggie. ¿Qué opinas? Yo digo que esta tierra contiene las cenizas de James. Digo que prefiero morir antes que vender su tumba para construir un jacuzzi en ella. Entonces buscaremos otra solución. No hay otra solución, Ruth. Gano $2,000 al mes con la lana. Necesito $4,000 para operar. Llevo 3 años gastando mis ahorros. Los ahorros se han acabado. La mano de Maggie temblaba sobre la taza de café. Tengo 65 años y no puedo permitirme mantener mi propia casa. Tiene que haber. No lo hay. La dureza en la voz de Maggie los sorprendió a ambos. Estoy cansada, Ruth. Estoy tan cansada, maldita sea. James sabía cuándo dejarlo ir. Quizás yo tenga que aprender. Ruth se sentó con fuerza. No lo dices en serio, ¿verdad? ¿Por qué estoy luchando? ¿Por habitaciones vacías y recuerdos? ¿Tierra que no puedo mantener? ¿Animales que no puedo alimentar adecuadamente? Maggie señaló hacia el granero. Ni siquiera pude salvar a un cachorro. Tuve que enviar a Dakota con un extraño, porque mi propio rancho estaba demasiado destrozado para permitir que algo diferente sobreviviera. Ese cachorro está vivo gracias a ti, porque le enseñaste a Dakota que el amor importa más que las reglas. ¿Y de qué sirvió? La manada sigue rechazando la diferencia. El mundo sigue quitándonoslo todo. James sigue muerto. La voz de Maggie se quebró. Y yo sigo aquí, fingiendo que no estoy. La discusión continuó durante 1 hora, circular y agotadora, hasta que Ruth se marchó para ocuparse de su propia propiedad en decadencia. Maggie se quedó sentada sola, observando las partículas de polvo flotando en la luz de la tarde. James solía decir que el polvo era solo la casa volviendo lentamente a la tierra. Todo vuelve tarde o temprano. Pensó en el frasco de pastillas para dormir en el armario del baño, 60 comprimidos recetados después de la muerte de James para el insomnio que nunca había tratado realmente. 60 serían suficientes, pacífico, sencillo. James estaba bajo el roble. Ella también podía estarlo.
La idea no era nueva, la había visitado con frecuencia durante los últimos 3 años, como un invitado paciente que esperaba una invitación. Hoy, por primera vez, casi, abrió la puerta. Sonó su teléfono. Michael. Mamá, tenemos que hablar del calendario. El promotor necesita una respuesta antes del viernes o la oferta caducará. Es urgente. Michael, no puedo. No puedes permitirte no hacerlo. Mamá, por favor. Sé racional. La audiencia por la custodia de Emma es en 2 semanas. Necesito esos $200,000 para el abogado o perderé a mi hija para siempre. ¿Lo entiendes? Tu nieta lo necesita. El cuchillo se retorció con maestría. Elige el rancho o elige a Emma. Elige el recuerdo o elige el futuro. Elige la muerte o elige la traición. Necesito tiempo para pensar. Tienes 3 días. Después de eso, solicitaré la tutela de emergencia. Demostraré que no eres competente para tomar decisiones financieras, y el tribunal me permitirá venderlo de todos modos. Su voz se suavizó, casi como si se disculpara. Lo siento, mamá, pero no voy a ver cómo te matas por orgullo. Y no voy a perder a Emma porque no puedas olvidar a papá. Colgó. Maggie se quedó sentada con el teléfono apagado, el latido de su corazón resonando en sus oídos. Demasiado fuerte. Irregular. El dolor comenzó en su pecho y se extendió por su brazo izquierdo. Conocía ese dolor. Angina de pecho. Inducida por el estrés. La advertencia del médico resonaba en su cabeza. Otro episodio podría desencadenar un infarto. Buscó sus pastillas, la medicación para el corazón, con las manos temblando tanto que se le cayó el frasco. Las pastillas se esparcieron por el suelo como pequeñas declaraciones blancas de rendición. La habitación se inclinó. Se agarró al borde de la mesa, con los nudillos blancos. Respira, le había dicho el médico. Respira lentamente. Contar hasta 10. Al dolor no le importaba contar. Bill la encontró 20 minutos más tarde, desplomada en la silla, consciente pero pálida. Llamó a la ambulancia sin pedir permiso. En el hospital la estabilizaron. Angina. No era un infarto, pero casi. Demasiado cerca. El cardiólogo. Era más joven que Michael y le hablaba con la condescendencia que se reserva a los pacientes ancianos que no siguen las órdenes. Esroachen, su corazón está dando señales claras. El estrés la está matando, literalmente. Tiene que eliminar inmediatamente los principales factores de estrés, o el próximo episodio será el último. El estrés es mi vida. ¿Quiere que elimine mi vida? Quiero que dé prioridad a seguir viva. Cerró su historial. Sea lo que le cause este nivel de ansiedad, no vale la pena morir por ello. Pero sí lo valía. Esa era la parte que estos jóvenes médicos nunca entendían. Algunas cosas merecían la pena morir por ellas. La dieron de alta a la mañana siguiente con instrucciones estrictas y medicación más fuerte. Michael la esperaba en su habitación del hospital, con el rostro demacrado. Había conducido hasta allí la noche anterior y había dormido en la sala de espera. Mamá, se le quebró la voz. Por favor, no puedo perderte también a ti. Entonces deja de intentar quitarme todo lo que me queda. El rancho te está matando. ¿No lo ves? Papá lleva 3 años muerto y tú le estás siguiendo a la tumba. ¿Por qué? ¿Por la tierra? ¿Por los edificios? ¿Por las ovejas que cagan por todas partes? ¿Por la memoria de tu padre? ¿Por su trabajo? ¿Por el sentido de su vida? ¿Por el sentido de nuestra vida? Ella le miró a los ojos. Si vendo esta tierra, estaré diciendo que nada de eso importaba. 40 años de matrimonio. Sin valor. Todos los sacrificios que hicimos, desperdiciados. Todos los sueños que construimos, desechables. Papá está muerto, mamá. Ya no le importa el rancho. La bofetada llegó antes de que pudiera detenerse. El sonido resonó en la habitación del hospital. Michael se llevó la mano a la mejilla, con sorpresa en los ojos. Tu padre está en cada tabla de esa casa, en cada poste de la valla, en cada árbol. Despejó el pastizal sur con sus propias manos porque no podíamos permitirnos comprar maquinaria. Construyó ese granero durante el embarazo de tu madre. Se detuvo y se corrigió. Durante mi embarazo de ti. Murió en nuestra cocina porque se negó a morir en cualquier otro sitio. ¿Y te atreves a decir que no le importas? Lo siento. La voz de Michael era débil. Lo siento, mamá. Es solo que no sé cómo salvaros a las dos. Emma y tú. No tengo suficiente dinero para las dos. No deberías tener que elegir. Maggie se recostó contra las almohadas, agotada,
Esto es mi fracaso, no el tuyo. Se sentaron en silencio, con las máquinas del hospital pitando a un ritmo constante. Finalmente, Michael habló. Ya firmé el contrato preliminar. Lo siento. Lo hice la semana pasada. Si aceptas antes del viernes, la venta se lleva a cabo. Si no lo haces, tendré que pagar una multa de $50,000 por retirarme. Maggie cerró los ojos. Me has puesto en jaque mate. Nos he puesto en situación de supervivencia. Hay una diferencia. Quizá la hubiera. Quizá no. La línea se había difuminado hasta quedar irreconocible. Aquella tarde se fue a casa en contra del consejo médico. Ruth la esperaba con un guiso y su juicio. No deberías estar aquí, deberían monitorizarte. Debería estar muerta, pero sigo respirando, lo cual es un inconveniente. Más vale estar en casa mientras lo hago. Maggie Chen, no te atrevas a hablar así. Pero las pastillas seguían allí, esparcidas por el suelo de la cocina donde Bill las había dejado. Pequeñas posibilidades blancas. Las recogió una a una y las volvió a meter en el frasco. 60 comprimidos. Más que suficientes. Esa noche escribió 3 cartas. Una a Michael, una a Emma, una a Brett Harrison. El guardabosques que había salvado lo que ella no pudo. Las cartas quedaron sobre la mesa, junto a la fotografía de James. Últimas palabras, por si acaso. Las pastillas para dormir estaban junto a ellas, igual de posibles. No sabía que Ruth la observaba desde la habitación de invitados. No sabía que Ruth llamó a Bill a las 3 de la madrugada, frenética. No sabía que Bill había llamado a Brett, porque alguien tenía que saber que la mujer cuyo perro había salvado estaba al borde del abismo. Brett llegó al amanecer, con Ghost en un transportín. Ahora tenía 8 semanas, pesaba 4,5 kilos y su pelaje blanco brillaba con la primera luz del día. Llamó a la puerta con más fuerza de la necesaria. Maggie abrió sorprendida, con urgencia. Brett levantó a Ghost. Srachen, necesito su ayuda. Ghost necesita socializarse con la manada. No puedo hacerlo solo. Era mentira. Ghost se estaba socializando bien. Pero era la mentira adecuada, la que le dio a Maggie una razón para abrir más la puerta en lugar de cerrarla para siempre. Ella miró al cachorro, luego a la cara de Brett, luego a las cartas sobre la mesa de la cocina, visibles a través de la puerta, y se entendieron sin necesidad de palabras. «Entra», dijo en voz baja. «Veamos qué podemos hacer». Ruth apareció en el pasillo, con el rostro inundado de alivio. La camioneta de Bill se detuvo afuera, sin estar programada. Habían formado un perímetro, sin anunciarlo, una valla humana contra la oscuridad. Ghost se retorcía en el transportín, queriendo salir, queriendo el mundo a pesar de todas las razones para esconderse de él. Blanco, vulnerable y absolutamente decidido a existir. Maggie abrió el transportín. Ghost salió rodando, exploró la cocina con intrépida curiosidad, olisqueó los medicamentos para el corazón esparcidos por el suelo. Estornudó, siguió adelante, encontró las cartas y se sentó sobre ellas. «Quítate de ahí», dijo Maggie, sin mucha fuerza. Ghost se quedó donde estaba, mirándola con sus ojos azul pálido que no veían del todo bien, pero veían lo suficiente. «Terca», dijo Brett. «Como alguien que caminó 3 millas por la noche para salvarla». Dakota eligió sobrevivir. «No estoy segura de tener su fuerza». «Tienes exactamente su fuerza. Solo la olvidaste por un minuto». Ruth le entregó el café. «Todos olvidamos a veces». La fecha límite de Michael era en 3 días. El rancho seguía muriendo. El dinero seguía sin aparecer. La custodia de Emma seguía en el aire. Nada había cambiado, excepto un cachorro blanco que se negaba a moverse de unas cartas que no deberían existir. A veces eso era suficiente. A veces, sobrevivir era simplemente llegar al siguiente amanecer. Maggie cogió las pastillas para dormir y las echó por el fregadero. Hoy no, quizás mañana tampoco, pero guardó las cartas. Por si acaso, Bill Thompson se desplomó en el granero un jueves por la mañana, 63 días después del nacimiento de Ghost. Estaba moviendo fardos de heno, un trabajo rutinario que había hecho 10,000 veces, cuando sus pulmones simplemente se rindieron. La sangre salió con la tos, de un rojo brillante contra la paja. Ya no se podía ocultar más. Travis Caldwell lo encontró 20 minutos después y lo llevó al hospital de Pinecrest a pesar de las protestas de Bill. El médico de urgencias echó un vistazo a las radiografías de tórax y llamó al oncólogo. Cáncer de pulmón, en fase 4, con metástasis en el hígado y los huesos. El oncólogo dio su pronóstico con frialdad clínica. 2 semanas, quizá 3.
no los 6 meses que le habían dicho a Bill 4 meses atrás. El cáncer se había acelerado más allá de lo previsto. ¿Lo sabías? Maggie estaba de pie en la habitación del hospital, con las manos temblorosas. ¿Lo sabías desde hace 4 meses y no dijiste nada? Bill parecía más pequeño en la cama del hospital, con la piel gris contra las sábanas blancas. No veía sentido en convertirlo en un problema de todos. Que te estés muriendo es un problema de todos, terco idiota. Precisamente por eso me callé, tosió, dolorido y húmedo. Vendí mi casa hace 6 meses, Maggie. Puse $30,000 en las cuentas del rancho. Cubrí los gastos de alimentación, las facturas del veterinario, las reparaciones del equipo. Sabía que no iba a necesitar una casa por mucho más tiempo. El aire salió de los pulmones de Maggie. Bill, no lo hiciste, lo hice. James fue mi mejor amigo durante 20 años. Cuando me pidió que cuidara de ti y de este lugar, lo dije en serio. El dinero estaba ahí sin usar. No tengo hijos, ni esposa, ¿para qué otra cosa iba a servir? Era para tu vida, para tu cuidado. Tú. No pudo terminar. Las lágrimas le ahogaban las palabras. Lo gasté en mi vida. Este rancho es mi vida. Tú eres mi vida. Esa era la cuestión. La miró a los ojos, con firmeza a pesar del dolor. No me arrepiento, ni por un segundo. Travis estaba en la puerta, en silencio, observando. Su rostro era indescifrable. El hospital ofrecía cuidados paliativos en sus instalaciones. Bill se negó. Moriré en ese rancho o no moriré en absoluto. Lo llevaron a casa al día siguiente. Se organizaron los cuidados paliativos. La habitación delantera de la planta baja se convirtió en su último puesto, con la ventana mirando hacia los pastos donde pastaban 200 ovejas, donde trabajaban 6 pastores alemanes, donde todo en lo que se había volcado continuaba sin él. Maggie se sentaba con él todas las noches. Ruth traía comidas que nadie comía. Travis se hizo cargo de las tareas diarias sin que nadie se lo pidiera, mudándose a la antigua cabaña de Bill como si ese puesto siempre hubiera estado esperándolo. La tercera noche en casa, Bill pidió que todos se reunieran. Maggie, Ruth, Travis, Brett Harrison, que había venido en coche con Ghost. Llamaron a Michael, pero no llegó. Bill respiraba con dificultad, cada palabra le costaba un esfuerzo. Tengo algo que debéis escuchar. Algo que James me hizo prometer que guardaría hasta el momento adecuado. Sacó un sobre de debajo de la almohada, con las manos temblorosas. El papel estaba gastado, por haber sido manipulado con frecuencia. Maggie reconoció la letra de James en el frente. Para Maggie, cuando más lo necesite. James me dio esto 3 días antes de morir. Me hizo jurar que no te lo diría hasta que estuvieras lista para rendirte. Hasta que pidieras ayuda y vieras que no era suficiente. Los ojos de Bill encontraron los de Maggie. Sabía que intentarías hacerlo todo sola, sabía que te romperías antes de ceder. Maggie tomó el sobre con las manos entumecidas. ¿Qué es esto? Una póliza de seguro de vida por valor de $250,000. James cambió el beneficiario 6 meses antes de morir. Lo puso en un fideicomiso. Yo soy el albacea. Bill tosió, con sangre en los labios. Las condiciones eran específicas. Tenías que afrontar la posibilidad de perderlo todo. Tenías que pedir ayuda a la comunidad. Tenían que aparecer, aunque fuera un poco. Demostrar que la familia no es sangre, es elección. La sala se quedó en silencio. Maggie miró fijamente el sobre. La campaña de GoFundMe recaudó $8,500, continuó Bill. La condición era un mínimo de $5,000. Lo cumpliste. El fideicomiso libera el importe total inmediatamente. Sonrió, con dolor, pero con sinceridad. James te engañó, Maggie, nos engañó a todos. Se aseguró de que aprendieras la lección incluso después de su muerte. Maggie abrió el sobre con manos temblorosas. Documentos legales, certificados fiduciarios, números de ruta bancaria. $250,000 retenidos durante 3 años. Dinero para salvar el rancho, asegurar el futuro, dar a Michael lo que necesitaba sin vender su historia. Empezó a reír, luego a llorar, y luego a hacer ambas cosas a la vez. Ese manipulador y maravilloso bastardo. Te quería lo suficiente como para enseñarte por las malas, dijo Ruth en voz baja. Así es el matrimonio. Michael llegó 1 hora más tarde, frenético. Mamá, siento llegar tarde. El tráfico estaba. Se detuvo al ver su cara. ¿Qué ha pasado? Maggie levantó los papeles. Ha pasado tú, padre.
desde el más allá. No vamos a vender el rancho, Michael. Lo vamos a salvar. Y vamos a recuperar a Emma. Michael leyó los documentos y se le doblaron las piernas a mitad de camino. Se sentó en el suelo y lloró como no lo había hecho desde que era niño. Papá lo sabía. Sabía que te presionaría. Sabía que lo convertiría en una cuestión de dinero. Previó lo peor de mí y, aún así, nos salvó. Bill observaba desde la cama, con satisfacción en sus ojos moribundos. James nos conocía a todos mejor que nosotros mismos. Por eso funcionó el plan. ¿Bill? Maggie se acercó a su cama y le tomó la mano. Gracias, por guardar su secreto, por confiar en su timing. Por todo. Dile que lo conseguí cuando lo veas. Díselo. La respiración de Bill se entrecortó. Dile que el rancho está a salvo. Dile que mantuve mi palabra. Se lo diré. Pero no por mucho tiempo, ¿me oyes? Aún no has terminado. Pero ambos sabían que sí. La enfermera del hospicio le ajustó la morfina. La habitación se sumió en una vigilia. Bill murió 36 horas después, al amanecer, con Maggie sosteniendo una mano y Travis la otra. Sus últimas palabras fueron: James, voy para allá. Guárdame un poco de ese buen whisky. Afuera, Dakota se sentó debajo de la ventana de Bill, con Ghost a su lado. El cachorro había crecido hasta pesar 5 kilos, con un pelaje blanco, ahora espeso, y ojos alertas. Cuando Bill dejó de respirar, Dakota aulló una vez, largo y triste. Ghost se unió a ella, aprendiendo el dolor de quien le había enseñado a sobrevivir. Enterraron a Bill 3 días después junto a James, bajo el roble donde las cenizas y los secretos alimentaban las raíces. Todo el pueblo acudió, 800 personas en un prado, para despedir a un hombre que había pasado su vida sin pedir nada y dando todo. Travis Caldwell se sentó en la oficina de Bill 3 días después del funeral, revisando los registros que había heredado por defecto. Ahora era el administrador del rancho, un puesto que nunca había pedido, pero que no podía rechazar. Los libros contaban una historia de lenta hemorragia, 3 años de declive, pequeños ahorros y derrotas aún más pequeñas, un hombre que se entregaba por completo para frenar lo inevitable. Encontró los registros médicos de Bill en el cajón inferior, cuidadosamente archivados. El diagnóstico original: 18 meses, con tratamiento. Bill había rechazado la quimioterapia. Había elegido el trabajo en lugar de prolongar el final. Había elegido un propósito en lugar del tiempo. Travis entendía esa elección mejor de lo que quería admitir. Sonó su teléfono. Número desconocido. Casi no contestó. ¿Es Travis Caldwell? Voz femenina, profesional, cansada, hable. Soy Linda Caldwell. Le llamo por Lucas, su exmujer. Hacía 5 años que no hablaban. La mano de Travis se tensó sobre el teléfono. ¿Qué pasa con él? Quiere verte. Lleva meses pidiéndolo. Finalmente accedí. El mundo se tambaleó. Lucas tenía ahora 13 años, la cara marcada por cicatrices, la infancia robada por los fracasos de Travis. ¿Por qué ahora? Porque está en terapia y su terapeuta cree que la reconciliación podría ayudarle. No estoy de acuerdo, que conste, pero ya tiene edad suficiente para tomar algunas de sus propias decisiones. Su voz se endureció. Solo tienes una oportunidad, Travis. Una reunión. Si le vuelves a hacer daño, no lo haré. Lo juro por Dios, Linda. No lo haré. Sábado, Pinecrest Dinner, a las 2 p.m. No llegues tarde. No vengas borracho. No vengas siendo la versión de ti mismo que destruyó nuestra familia. Colgó. Travis se sentó en la oficina vacía, con las manos temblorosas, y por primera vez en 5 años, se permitió recordar todo aquello de lo que había estado huyendo. El perro se llamaba Warrior. Era un pastor alemán de pedigrí campeón, comprado por $12,000. Travis no tenía crédito que no pudiera pagar. Su negocio de adiestramiento estaba fracasando. Los clientes se iban a la competencia más barata. Las facturas se acumulaban como acusaciones. Lo había puesto todo en Warrior: dinero, tiempo, reputación. El perro tenía que ser perfecto, pero Warrior enfermó. Displasia de cadera, genética, tratable, pero cara. La cirugía costaba $8,000. Travis no tenía $8,000, ni siquiera 800. Intentó seguir entrenándolo, presionarlo, hacer que el perro trabajara a pesar del dolor. El temperamento de Warrior cambió. Se volvió brusco, defensivo, impredecible. Travis respondió con una disciplina más severa. Collares de choque. Castigos físicos. Cosas que nunca había hecho antes.
cosas que sabía que estaban mal. Pero la desesperación convierte a los hombres en monstruos. Lucas tenía 8 años. Amaba a Warrior a pesar de todo. Una tarde encontró al perro cojeando en el jardín. Intentó ayudarlo. Tocó la cadera de forma incorrecta. Warrior reaccionó por instinto, el dolor se impuso al adiestramiento y los dientes encontraron la cara del niño antes de que Travis pudiera intervenir. 17 puntos, cicatrices permanentes desde la sien hasta la mandíbula. Y el descubrimiento de Linda de los registros de entrenamiento, las marcas del collar de choque, la evidencia de abuso. Los papeles del divorcio llegaron antes de que Lucas saliera del hospital. Travis había sacrificado a Warrior él mismo. No podía pedirle a nadie más que lo hiciera. Luego pasó 5 años culpando a los pastores alemanes, culpando a los defectos genéticos, culpando a todo excepto al hombre en el espejo. Cuando vio a Ghost, ese cachorro blanco en la cabaña de Brett, vio a Warrior, vio el defecto, el gasto, el dolor inevitable. Su primer instinto fue la eliminación. Eliminar el problema antes de que creciera. Ahorrarles a todos el sufrimiento. Pero al ver a Maggie luchar por el rancho, al ver a Bill morir por él, al ver a Dakota elegir el amor por encima de la ley, algo en el corazón de piedra de Travis se había resquebrajado. El cachorro no era un guerrero. El cachorro era una oportunidad. Quizás su última oportunidad. El sábado llegó demasiado rápido. Travis se duchó 3 veces, se afeitó 2 veces, se cambió de ropa 4 veces. Llegó al restaurante 15 minutos antes y se sentó en su camioneta, haciendo ejercicios de respiración que había aprendido en el programa de control de la ira impuesto por el tribunal. Lucas entró a las 2:03 p.m., con Linda observando desde el estacionamiento. El chico era más alto de lo que Travis recordaba, con rasgos que se acercaban a la madurez. La cicatriz seguía allí, una línea pálida sobre la piel más oscura, un registro permanente del peor día de sus vidas. Travis se puso de pie. «Lucas, papá». La palabra fue vacilante, probando su peso. Se sentaron. Pidieron café, que ninguno de los dos quería. El silencio se alargó como un alambre. «¿Tu terapeuta cree que esto es una buena idea?», preguntó Travis finalmente. «Mi terapeuta cree que necesito enfrentarme al pasado para seguir adelante. No sé si eso es lo mismo que decir que es una buena idea». Los dedos de Lucas recorrieron su cicatriz, un hábito inconsciente. «Tengo preguntas, responderé a cualquier cosa». «¿Por qué le hiciste daño a Warrior?» Directo, honesto, doloroso. «Porque estaba fracasando y no podía aceptarlo. El negocio se estaba muriendo. Tu madre se marchaba. Todo lo que había construido se estaba derrumbando. Se suponía que Warrior lo salvaría, ganando competiciones, atrayendo clientes, demostrando que todavía valía algo. Cuando enfermó, lo vi como un fracaso más. Así que intenté forzar el éxito. Le hice daño porque yo estaba herido, y las personas heridas hacen daño a todo lo que les rodea». Lucas lo absorbió. «¿Sabías que me atacaría?» «No. Dios, no. Sabía que estaba sufriendo, sabía que su temperamento había cambiado, pero no pensé». La voz de Travis se quebró. «No pensé. Ese es el problema. Estaba tan centrado en mis fracasos que no pude ver el peligro que estaba creando. Tú pagaste el precio de mi ceguera. Mamá dice que culpas al perro, culpas a su genética, lo hice. Durante 5 años, culpé a todo menos a mí mismo. Me dije a mí mismo que los pastores alemanes eran impredecibles, que los defectos genéticos eran peligrosos, que había sido víctima de una mala cría. Cualquier cosa para evitar la verdad. ¿Cuál es la verdad?». Travis miró a los ojos de su hijo, el rostro marcado por cicatrices que él había destruido. «La verdad es que fui un cobarde. La verdad es que maltraté a un animal que confiaba en mí, y ese animal se defendió del dolor de la única forma que sabía. La verdad es que maté a mi perro y destruí a mi familia porque no pude afrontar mi propia inadecuación». Las lágrimas brotaron, 5 años de ellas. «La verdad es que lo siento no es suficiente, pero lo siento de todos modos». Las lágrimas brotaron, 5 años de ellas. «La verdad es que lo siento no es suficiente, pero lo siento de todos modos. Todos los días. Por el resto de mi vida». Lucas se quedó callado durante mucho tiempo. «Hay un cachorro blanco en el rancho donde trabajas ahora. Mamá lo mencionó cuando te buscó. Ghost. Nacido albino, rechazado por su manada. Criado por un guardabosques y una anciana decidida que no se rindió. Al principio querías matarlo». Travis asintió. Vio el defecto genético. Vio a Warrior.
Vio una excusa para destruir algo antes de que pudiera causar dolor. Pero la tía del cachorro, una perra llamada Dakota, tomó una decisión diferente. Eligió salvar lo que todos los demás condenaban. Y me enseñó que tal vez la genética no sea el destino. Tal vez el daño no nos defina. Tal vez podamos elegir de forma diferente a nuestros peores instintos. ¿Lo has hecho? ¿Has elegido de forma diferente? Lo estoy intentando, trabajando en el rancho, cuidando la tierra, ayudando en lugar de haciendo daño. No borra lo que hice, pero es un comienzo. Lucas sacó algo de su bolsillo, una fotografía gastada por el uso. Lucas a los 7 años, antes del ataque, con Warrior cuando era un cachorro, ambos sonriendo. Lo amaba, incluso después de recordar que lo amaba. Él también te amaba, antes de que yo lo destrozara. El terapeuta dice que esa es la tragedia, no el ataque, sino lo que lo precedió. Ese amor se convirtió en miedo porque alguien en el poder abusó de su posición. Lucas levantó la vista. ¿Sigues siendo esa persona? La pregunta que Travis se había estado haciendo durante 5 años. No lo sé. Espero que no. Pero entiendo que no puedas confiar en eso, yo no puedo. Todavía no. Lucas se puso de pie. Pero tal vez podamos volver a intentarlo, algún día, si sigues tomando decisiones diferentes. Lo haré. Te lo juro, Lucas. Lo haré. Lucas salió. Linda estaba esperando, y enseguida abrazó a su hijo. Protectora. Pero miró hacia atrás a Travis a través de la ventana del restaurante, y algo en su rostro había cambiado. No era perdón, todavía no, pero tal vez, con el tiempo, la posibilidad de ello. Incluso su rostro había cambiado. No era perdón, todavía no. Pero tal vez, con el tiempo, la posibilidad de ello. Travis se sentó solo con un café frío y un viejo dolor, viendo a su hijo desaparecer en el tráfico de la tarde. Su teléfono vibró. Un mensaje de Maggie. La audiencia por la custodia de Michael es mañana. Necesitamos toda la ayuda posible. ¿Puedes estar allí? Él respondió. Estaré allí. Afuera, el sol de verano era brutal sobre el parabrisas de su camioneta. Pensó en Ghost, que no podía soportar la luz directa sin sentir dolor. Pensó en cómo el cachorro seguía intentándolo de todos modos, seguía existiendo a pesar de todas las razones biológicas para esconderse. El daño no te definía, sino lo que hacías después del daño, eso escribía la historia. Travis condujo de vuelta al rancho, donde un cachorro blanco estaba aprendiendo a pastorear ovejas a pesar de ser todo lo que un perro de trabajo no debería ser, donde una viuda de 65 años estaba cumpliendo una promesa a su difunto marido, donde un exmarine recordaba cómo preocuparse por algo más allá de la supervivencia, donde personas destrozadas construían algo que no estaba destrozado, donde las segundas oportunidades crecían como robles blancos sobre tumbas. Entró en el camino de entrada cuando Dakota y Ghost regresaban de su patrulla nocturna. La madre y el sobrino que ella había elegido salvar. Ghost vio a Travis, movió la cola y saltó con la confianza intrépida que solo los jóvenes poseen. Travis se arrodilló y dejó que el cachorro le lamiera la mano. Mañana tienes la audiencia, chico. Michael está luchando por su hija. Todos vamos a acudir para demostrar que las familias diferentes aún pueden funcionar. Ghost ladró, alegre y feliz, sin entender nada, salvo que el hombre olía a oveja, a granero y a seguridad. Sí, dijo Travis en voz baja. Yo también, tratando de averiguar dónde pertenezco. El cachorro se sentó en su pie, con el pelaje blanco brillando a la luz del atardecer, reclamándolo, eligiéndolo. Está bien, susurró Travis. Está bien, me quedaré. La audiencia de custodia de Emma Chen estaba programada para las 9 a.m., en el Tribunal de Familia de Denver, a 90 minutos de Pinecrest si el tráfico cooperaba. No fue así. El abogado de Michael le había advertido que llevara testigos de carácter, que demostrara estabilidad, que mostrara que Emma prosperaría bajo su cuidado. La alternativa era solo visitas supervisadas, su hija creciendo llamando papá a otro hombre. Maggie iba en el coche de Michael, con Ruth a su lado. Brett le seguía en su camioneta, con Ghost bien sujeto en el asiento del copiloto. Travis conducía el vehículo del rancho con Sarah Winters, que había cerrado su clínica por ese día. 7 personas se reunían en una sala del tribunal para demostrar que una familia rota podía recomponerse. Emma ya estaba allí con su madre, Jennifer, y el nuevo prometido de Jennifer, Craig. La niña parecía pequeña en el pasillo, con 7 años y un vestido demasiado formal para su personalidad, con manchas de vitíligo visibles en las manos y el cuello. Vio a Michael y su rostro se iluminó,
pero luego se estremeció cuando Jennifer le apretó el hombro con fuerza. ¿Recuerdas lo que hablamos?, le dijo Jennifer en voz baja. Dile la verdad al juez. La abogada de Michael, Patricia Ramos, tenía 60 años, el pelo gris acero y 3 décadas de experiencia en derecho de familia. Había aceptado el caso de Michael a un precio reducido tras conocer las circunstancias. Ahora lo apartó a un lado. El juez entrevistará a Emma en privado. Tu exmujer afirma que eres financieramente inestable, emocionalmente inaccesible y que antepones a tu madre a tu hija. Tenemos que contrarrestar eso con pruebas de cambio real, no promesas. He traído a todo el mundo que he podido. Bien, los necesitaremos. Patricia hizo una pausa. La ex tiene una carta más que jugar. Va a sacar a relucir la reciente hospitalización de tu madre, alegando que estás distraído por los dramas familiares. Argumentará que Emma necesita estabilidad, no caos. Mi madre tuvo un episodio cardíaco porque estaba perdiendo su casa. Lo resolvimos. Ahora está estable. Entonces lo demostraremos. Patricia miró su reloj. ¿El juicio es en 10 minutos? Que todo el mundo mantenga la calma, siga el protocolo y me deje hablar a mí. La sala del tribunal era la típica de un juzgado de familia. Paneles de madera, luces fluorescentes, un estrado que de alguna manera parecía a la vez autoritario y agotado. La jueza Catherine Morrison tenía 55 años, había sido nombrada, no elegida, y tenía fama de favorecer a los cuidadores principales a menos que se le diera una razón de peso para no hacerlo. El abogado de Jennifer fue el primero en intervenir, describiendo a Michael como un padre ausente, que perseguía el dinero, que recientemente había intentado obligar a su madre a vender su casa y que era emocionalmente inestable. Michael se sentó rígido, con las manos apretadas, viendo cómo su pasado era diseccionado ante unos desconocidos. Luego Patricia llamó a sus testigos. Maggie testificó primero. Mi hijo cometió errores, me presionó para que vendiera el rancho cuando estaba desesperado por dinero. Pero también se sentó conmigo en el hospital, se disculpó y me ayudó a encontrar otra solución. Eligió a su familia, a toda su familia, por encima del camino fácil. Eso es madurez. Ruth habló de la mayor presencia de Michael en Pinecrest, de su compromiso de estar cerca de la familia. Ahora visita el rancho 3 veces por semana, ayuda con las tareas, habla con su madre como si fuera una persona, no un problema. Ese es el hombre que Emma necesita ver. Sarah habló de las donaciones de Michael a su clínica, de su discreto apoyo económico cuando ella estaba pasando apuros. Me ayudó sin pedir reconocimiento. Eso es carácter. El testimonio de Travis fue inesperado. No conocía a Michael Chen hasta hace 6 semanas, pero le vi enfrentarse a su peor yo, reconocerlo y elegir otra opción. He pasado 5 años huyendo de esa misma elección. Verlo hacerlo me ayudó a tomar la mía. Emma necesita un padre que pueda admitir cuando se equivoca y arreglarlo. Michael es ese padre. Entonces Brett Harrison se acercó al estrado, con un fantasma atado a la correa a su lado. El juez levantó una ceja. Sir Harrison, esto es muy irregular. Los animales de terapia requieren aprobación previa. No es un animal de terapia, su señoría. Es un testigo del carácter. Brett miró a Emma, que observaba a Ghost con los ojos muy abiertos. Hace 3 meses, una perra me trajo a su cachorro moribundo. Había caminado 3 millas para buscar ayuda porque su manada había rechazado a su cría por ser diferente. El cachorro era albino. Pelo blanco, piel rosada, ojos que no funcionaban del todo bien. Algunos lo llamaban defecto genético. La mayoría de la gente decía que había que sacrificarlo, pero la abuela de Emma dijo que toda vida merece una oportunidad. El administrador del rancho de Michael dio sus ahorros para ayudar. El padre de Emma decidió apoyarlos en lugar de obligarlos a rendirse. Este cachorro existe porque la gente eligió la compasión por encima de la conveniencia. Esa es la familia a la que pertenece Emma. Ghost permaneció completamente inmóvil, con su pelaje blanco brillando bajo las luces de la sala del tribunal. Emma lloraba en silencio. La jueza llamó a Emma a su despacho para una entrevista privada. Pasaron 20 minutos, cada segundo se alargaba. Cuando regresaron, Emma cogía la mano de la jueza y tenía el rostro marcado por las lágrimas. La jueza Morrison tomó asiento. He revisado los documentos y he llevado a cabo mi entrevista. Este tribunal reconoce que Emma tiene un fuerte vínculo con ambos padres y que ninguno de ellos es inadecuado. Sin embargo, el bienestar de la niña debe ser lo primordial. Michael sintió un nudo en el pecho. Jennifer sonrió levemente.
Emma me ha informado de que sufre acoso escolar por su vitíligo. Su colegio actual no cuenta con los sistemas de apoyo adecuados. También ha expresado su deseo de pasar tiempo con su abuela y los animales del rancho, en particular con el perro blanco al que llama, como ella. El juez miró a Jennifer. Será Chen Bradley. Su hogar proporciona estabilidad, pero Emma dice sentirse aislada y sin apoyo en lo que respecta a su condición médica. La sonrisa de Jennifer se desvaneció. Señor Chen, sus acciones recientes muestran un patrón de crecimiento y priorización de la familia. Sin embargo, su horario de trabajo en Denver sigue siendo exigente. El juez hizo una pausa. Este tribunal concede la custodia física compartida, con una distribución del 60 hasta 40 a favor del padre, y la residencia principal de Emma en la propiedad del rancho Thompson en Pinecrest. El señor Chen trasladará su bufete de abogados a Pinecrest o aceptará acuerdos de trabajo a distancia. La señora Chen Bradley conserva los fines de semana y las vacaciones escolares. Emma se trasladará a la escuela primaria Pinecrest, que cuenta con programas de apoyo documentados para alumnos con diferencias visibles. El martillo golpeó. Las piernas de Michael se doblaron. Patricia lo sujetó. Emma corrió hacia él, chocando contra su pecho, sollozando. «Papá, me quedo contigo, con la abuela y con Ghost». La cara de Jennifer era de piedra. Su abogado ya estaba preparando los documentos de apelación, pero Craig le puso la mano en el hombro y le susurró algo. Ella se desplomó, derrotada o aliviada, difícil de saber. Fuera del juzgado, Emma conoció a Ghost como es debido. Brett se arrodilló con ella y le explicó qué era el albinismo, qué significaba ser diferente, como Ghost al principio tenía miedo, pero aprendió a ser valiente. ¿Duele?, preguntó Emma, mostrando sus manchas de vitiligo. ¿Ser diferente? A veces, respondió Brett con sinceridad. Pero luego encuentras a personas que te ven a ti, no a tu diferencia. Eso hace que deje de doler. Como Ghost te encontró a ti, y a la abuela, y a papá. Exactamente así. Emma abrazó a Ghost. El pelaje blanco contra la piel manchada, dos seres a los que el mundo llamaba defectuosos enseñándose mutuamente lo que es pertenecer. Maggie observaba desde cerca, apoyada en Ruth. A James le habría encantado esto, todo esto. Él está mirando, dijo Ruth, probablemente riéndose de cómo funcionó su plan. Bastardo manipulador. Tú eres una bastarda manipuladora. Regresaron a Pinecrest en caravana, con el coche de Michael, llevando ahora a Emma y sus pertenencias rápidamente empaquetadas. Ella empezaría en su nueva escuela el lunes. Se mudaría a la casa del rancho este fin de semana. Theo comenzaría la vida que su abuelo había planeado sin saber que lo sarto estaba haciendo. En el rancho, Dakota estaba esperando. Se acercó inmediatamente a Ghost, examinándolo. Luego a Emma. La niña se arrodilló, poniéndose a la altura de los ojos del perro que lo había comenzado todo. «Gracias», susurró Emma, «por ser valiente, por salvarlo, por demostrar a todos que ser diferente no es malo». Dakota le lamió la cara, un largo lametón de aceptación. Detrás de ella, Kodiak observaba desde la entrada del granero. El macho alfa que había rechazado a Ghost al nacer, no se acercó. Pero tampoco se marchó. El progreso se medía en centímetros, no en kilómetros. Esa noche, Emma durmió en lo que había sido la habitación infantil de Michael. Ghost durmió en el suelo junto a su cama, guardián de la niña que necesitaba protección. Dakota vigilaba fuera de la puerta, madre del sobrino hijo que había elegido, abuela de la niña humana que aprendía a existir en su propia piel. Michael se sentó con Maggie en el porche, observando cómo aparecían las estrellas. «Casi lo destruyo todo», dijo en voz baja. «Casi vendo tu casa, pierdo a mi hija, me convierto exactamente en lo que temía convertirme. Pero no lo hiciste. Eso es lo que importa. La carta de papá nos salvó. Si él no hubiera planeado con anticipación. Tu padre nos dio dinero, tú nos diste la posibilidad de elegir. El dinero no tiene sentido sin la posibilidad de usarlo correctamente». Maggie tomó su mano. «Elegiste bien, hijo. Finalmente. Finalmente», repitió Michael. La palabra era tanto una admisión como una absolución. Dentro. Emma se rió de algo y Ghost ladró en respuesta. El sonido se propagó a través de las ventanas abiertas, prueba de que las cosas rotas aún podían dar alegría. De que lo diferente aún podía pertenecer. De que el amor, elegido a diario, era más fuerte que la sangre o la ley o los millones de razones que la gente encontraba para rendirse. «El hogar es donde está el corazón», solía decir James. Esta noche, el corazón de todos estaba aquí.
A veces, lo más difícil de envejecer no son las articulaciones doloridas ni las pastillas alineadas en la encimera. Es ver cómo el mundo que has construido empieza a desmoronarse mientras todos te dicen que lo dejes ir. Lo llaman reducir, simplificar, ser realista. Pero lo que realmente quieren decir es que renuncies a las cosas que le daban sentido a tu vida. Maggie Chen se enfrentó a esa elección cuando su hijo quiso vender el rancho donde las cenizas de su marido alimentaban las raíces del roble, donde 40 años de matrimonio vivían en cada poste de la valla, donde los recuerdos importaban más que el dinero. Nos enseñan que aferrarse es terquedad, que mudarse a espacios más pequeños es sensato, que nuestros hijos saben lo que es mejor para nosotros. Pero la historia de Maggie demuestra algo diferente. A veces, lo más valiente que puedes hacer es negarte a desaparecer en silencio. A veces, un cachorro blanco rechazado por el mundo nos enseña que ser diferente no significa ser desechable. Que el amor es siempre una elección que hacemos a diario. Que el hogar no es solo un lugar, es donde tu corazón se niega a rendirse. ¿Por qué luchas para conservar lo que otros dicen que deberías soltar? ¿Alguna vez has tenido que elegir entre lo que es práctico y lo que hace que tu vida valga la pena? Comparte tu historia en los comentarios a continuación. Tu lucha importa.